Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Nuestro estudio de hoy se titula El pueblo remanente y el ecumenismo. La palabra ecumenismo viene del griego oikumené, que significa todos en la misma casa. En otras palabras, todos están en la misma casa, felices, dándose la mano, llamándose hermanos. La idea principal del ecumenismo es que, independientemente de nuestras creencias o credos, podemos estar unidos. En el ecumenismo no hay diferencias doctrinales que nos impidan vivir juntos. No importa si eres metodista, baptista, reformado, adventista, católico, espiritista, etc. Todos iremos al cielo. El movimiento ecuménico se basa en el texto bíblico de Juan, capítulo 17, versículos 21 a 23, que dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si estudiamos estos versículos superficialmente, diríamos que aparentemente el mundo ecuménico tiene razón. Pero en estos versículos, Cristo está orando por sus discípulos. Cristo se está refiriendo a la unidad que existía entre Él y su Padre, y obviamente también con el Espíritu Santo. Vayamos al espíritu de profecía, para entender cómo el Hijo y el Padre desde la eternidad eran uno. Y veamos cuál es la base de esta unidad. El conflicto de los siglos, página 484. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designio. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándole en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. Y para que caigamos en este engaño, este movimiento inventa muchas doctrinas falsas que invalidan la ley de Dios y su palabra. Así, muchos no pueden discernir los acontecimientos finales y lo que está en juego. El movimiento ecuménico pretende unir a las diversas religiones en sus creencias comunes, y las verdades que separarían al verdadero pueblo de Dios quedan así anuladas por los lazos de los intereses comunes. Esta no es la verdadera unidad a la que se refiere Juan 17. Estamos en medio de una gran controversia. El ecumenismo no es unidad con Dios y su santa ley. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 16 y versículos 13 y 14 nos dice lo que es el ecumenismo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia
y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos la unión de poderes que habían estado separados: protestantismo, catolicismo y espiritismo. En cierto momento vuelven a unirse. Cuando la Biblia habla del dragón, la bestia y el falso profeta, vemos aquí una falsificación de la divinidad. Se trata de la triple unión del mal, es decir, la bestia, el dragón y el falso profeta. Esta triple alianza no tiene base en la ley de Dios, ni en su palabra. Esta alianza del mal se basa en los planes de la bestia, el falso protestantismo y el espiritismo, y habrá una unión entre ellos. Estos 3 espíritus inmundos son 3 movimientos religiosos. Un movimiento religioso sale de la boca del dragón, es decir, sale de la boca del mismo Satanás. El otro movimiento religioso sale de la boca de la bestia, es decir, el papado dirige un movimiento religioso. El tercer espíritu inmundo sale de la boca del falso profeta. Esto tiene que ver con el protestantismo apóstata que dice ser portavoz de Dios, pero que en realidad es un falso profeta. Estos 3 movimientos religiosos que estaban históricamente separados, la Biblia dice que se unirán, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este movimiento, como se describe en la palabra de Dios, es dirigido por demonios. El texto también dice que realizan milagros. Estos milagros son artimañas de Satanás para engañar al mundo religioso con obras sobrenaturales. Satanás sabe que a la gente le fascina lo sobrenatural, y cuando sucede algo sobrenatural con gente a la que no le importa si estas manifestaciones están respaldadas por la palabra de Dios, simplemente dicen que han sido bendecidos por tal o cual milagro. Por esta razón, una de las estrategias del enemigo es obrar estas señales. Estos 3 espíritus se dirigen a los reyes de la tierra. Esta es una expresión política, porque aquí están hablando de gobernantes o líderes políticos. Otra estrategia de estos espíritus inmundos es tener apoyo político, interferir con las leyes de los países. Esto describe claramente el movimiento ecuménico que mezcla religión y política, iglesia y Estado. El objetivo de esta unión es unir estos poderes para una persecución, una batalla contra el pueblo de Dios. Esta unión ya está teniendo lugar discretamente. Lo que vemos hoy son personas y organizaciones religiosas que se unen en torno a un ideal político disfrazado de religiosidad. La verdad es que muchas de estas personas no quieren estudiar la Biblia en profundidad y prefieren los sermones azucarados. Podemos ver que una de las estrategias ecuménicas, tanto para las iglesias actuales como para las tradicionales, es no estudiar la Biblia en profundidad. Hoy en día, la mayor parte del llamado mundo evangélico está más involucrado con la música pseudocristiana, los teatros, la predicación emocional y los llamados campamentos espirituales. Muchos prefieren seguir lo que dicen sus pastores en lugar de investigar si sus palabras son ciertas. El ecumenismo está uniendo religiones e iglesias en contra de los principios más importantes de la Biblia. Echemos un vistazo a lo que dice el espíritu de profecía en Mensajes Selectos. Una confederación universal, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17 versículos 13 y 14. Aquí vemos 2 grupos. Uno que está unido en el mismo propósito de anular la ley de Dios,
y el otro que está unido a Cristo. Sigamos leyendo el texto. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Aquí dice que habrá una unión, es decir, una gran armonía. ¿Cómo sabemos que esta armonía no viene de Dios, sino de una confederación de fuerzas satánicas? Es muy sencillo, hermanos míos. Roma siempre ha despreciado la ley de Dios. Cuando nació el movimiento adventista, muchas religiones despreciaban la ley de Dios. La hermana White era metodista y tuvo que dejar esa iglesia. Guillermo Miller era bautista y tuvo que dejar su antigua iglesia, al igual que otros pioneros. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para que no estemos en una armonía que pensamos que viene de Dios, porque la armonía que viene de Dios no pisotea su santa ley. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. La pérdida de la libertad religiosa es el gran resultado de esta unión. En la guerra que se librará en los últimos días. ¿Qué dice el texto? Estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. Una unidad universal en armonía de todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Dios, dirigidos por el poder papal. Esto es el ecumenismo. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Hasta ahora hemos estado sentando las bases de lo que es el ecumenismo y cómo se desarrollará, basándonos en la Biblia y en el espíritu de profecía. El ecumenismo tuvo sus comienzos cuando la sierva del Señor aún vivía. En el conflicto de los siglos, la hermana White habla de esta unión de todas las iglesias. Un año antes de que el conflicto de los siglos de 1911 tuviera lugar en Edimburgo, Escocia, es decir, en 1910 hubo un movimiento para unir a las iglesias en un solo credo. Luego, en 1948, estas iglesias, que habían iniciado un movimiento de unidad desde 1910, formaron, como se conoce hoy, el Concilio Mundial de Iglesias. En 1961, Roma formó el Concilio Vaticano II, que duró hasta 1965, coordinado por el Papa Juan XXIII, cuyo objetivo era encontrar la manera de que los protestantes volvieran al catolicismo. En este concilio, en el que Roma reunió a diversos representantes religiosos, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día envió a sus líderes en 1963. El más conocido de ellos fue Bert Beach, el mismo que entregó la medalla de oro al Papa en 1977. Bert Beach participó en este encuentro, en esta sintonía con Roma, que ya se estaba produciendo en aquella época. He aquí un artículo que el propio Bert Beach escribió en el Review and Herald sobre el concilio y su participación. También participó en este concilio el pastor adventista Arthur Maxwell, que en aquella época era director de Sign of the Times y también director de Libertad Religiosa. Aquí tenemos el sermón que Arthur Maxwell pronunció en Loma Linda, donde habla de la experiencia de haber participado en este concilio. Leamos un breve extracto de este sermón. Me senté más cerca del Papa que ninguno de los cardenales. Estuve a solo 40 metros de él durante 3 o 4 horas,
y tuve una visión clarísima, tan clara como algunos de ustedes a 40 metros de distancia. La razón por la que sé que estaba a 40 metros es porque me di cuenta después de que terminara la ceremonia, porque pensé, nadie creerá jamás que estuve sentado tanto tiempo, tan cerca de su santidad, pero tenía una vista maravillosa en particular, y vi pequeños detalles humanos muy interesantes que solo se ven cuando se está muy cerca. La actitud de estos líderes es muy triste. Están literalmente maravillándose tras la bestia. Dicen que solo están en estas reuniones como observadores. ¡Qué hipocresía! ¡Qué falta de honestidad! Y muchos defienden a estos lobos con piel de oveja. Y hoy, tristemente, muchos ministerios que dicen ser de sustento propio, pero que apoyan a la institución adventista, participan en este ecumenismo directa o indirectamente. Estos mismos ministerios organizan reuniones de mesa redonda, donde cada participante tiene una visión diferente de las doctrinas fundamentales y sin embargo se sientan juntos, dejando de lado las doctrinas que los separan. Esto es ecumenismo, hermanos míos. Cuando se me convoca a una reunión donde habrá diferentes oradores con diferentes tipos de herejías y donde mi posición será una más entre todas las opiniones que allí se prediquen, no estoy contribuyendo a la obra del Señor, porque tendré que hablar solo de lo que no cause división, para no causar incomodidad a los demás oradores. Cuando se nos convoca a este tipo de reuniones, tenemos que negarnos, porque no se nos invita para llevar el mensaje puro y verdadero, sino para promover la armonía dentro del error. Y esto se llama ecumenismo. Pero cuando se nos llama a predicar en grupos de personas que quieren oír la verdad presente y donde no tenemos que castrar el mensaje ni limitarnos a hablar de temas que no hieran susceptibilidades, debemos seguir adelante y llevar el mensaje sin miedo y sin encubrir ninguna verdad. Nuestra misión es llevar el mensaje a los que no lo conocen o a los que son inducidos al error. No debemos estar en debates, sino que debemos llevar el mensaje y dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo de sacar del error a los que son sinceros. Echemos un vistazo a algunos pasajes del Espíritu de Profecía para que podamos ser más claros en este tema. Manuscrito 30 y uno de 1911. Trabajar con la Unión Femenina Cristiana de Templanza. Me han preguntado, cuando la Unión Femenina Cristiana de Templanza nos pida que hablemos en sus reuniones, ¿aceptamos la invitación? Mi respuesta es, cuando nos pidan que hablemos en esas reuniones, nunca nos negamos. Esta es la regla que siempre he seguido. Cuando me piden que hable sobre la templanza, nunca he dudado. Entre aquellos que trabajan por la difusión de la templanza, el Señor tiene almas a las que se les debe presentar la verdad para este tiempo. Debemos llevar un mensaje a la Unión Cristiana de Mujeres por la templanza. Este artículo fue escrito en 1911, cuando ya había movimientos para unir a las iglesias en un solo credo, como vimos al principio de este estudio. Sin embargo, observen que la hermana White dice que no rehusó hablar en estas reuniones cuando fue invitada. Observen también que la hermana White fue invitada a hablar. Ella no está diciendo que fue invitada a participar en una mesa redonda sobre varios temas y que tendría que escuchar herejías y que en su charla tendría que hablar solo lo que los líderes de la reunión le permitieran hablar. Aquí está diciendo que fue invitada a predicar y que esta era una oportunidad para llevar el verdadero mensaje a las almas que estaban en el error. El texto continúa diciendo: el propósito mismo de Cristo cuando estuvo en esta tierra fue reflejar la luz de su justicia a los que estaban en la oscuridad. Las trabajadoras de la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza no tienen toda la verdad en todos los puntos, pero están haciendo un buen trabajo. A los que guardan el sábado, la luz de la verdad les brilla. La hermana White menciona aquí la obra del propio Cristo.
Enfatiza que la obra de Cristo fue llevar luz a los que estaban en tinieblas, y que mediante la luz de los que guardan el sábado, y aquí se refiere a los adventistas, la verdad resplandecería para esas personas. Hay una diferencia entre asistir a una reunión donde la ley de Dios está siendo pisoteada, su palabra adulterada, y pararse allí para hablar un mensaje mutilado. Esto es fornicación, ecumenismo, porque me callo ante las diferencias doctrinales para que no haya discordia, y que me inviten a dar un mensaje puro y genuino, de verdadero adventismo historicista, sin adulteraciones y sin pasar paños calientes para agradar a A o a B, sin temor a los juicios que vendrán. Solo debemos preocuparnos por llevar la palabra de Dios tal cual es. El texto dice que hay muchos que todavía están en las tinieblas del error y que hay que transmitir la verdad que brilla en nosotros. Tenemos aquí el manuscrito 6 de 1902. Puede que tengas la oportunidad de hablar en otras iglesias. Al mejorar estas oportunidades, recuerda las palabras del Salvador. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. No despierte la maldad del enemigo con discursos de denuncia. Así cerrará las puertas a la entrada de la verdad. Hay que transmitir mensajes claros, pero tenga cuidado de no despertar antagonismo. Hay muchas almas que salvar. Contenga todas las expresiones duras. Sea sabio para la salvación en palabra y obra, representando a Cristo ante todos aquellos con quienes entre en contacto. Que todos vean que tus pies están calzados con la preparación del Evangelio de paz y buena voluntad para con los hombres. Maravillosos serán los resultados que veremos si nos adentramos en la obra imbuidos del Espíritu de Cristo. La ayuda llegará en nuestra necesidad si llevamos adelante la obra con rectitud, misericordia y amor. La verdad triunfará y se llevará la victoria. Podemos ver en este texto que la advertencia dada por la sierva del Señor a los que son invitados a hablar en otras iglesias no es que rechacen la invitación, sino que sean prudentes en la forma en que dan el mensaje concerniente a la verdad presente. La propia hermana White escribe que muchas almas han de ser salvadas. Ella advierte que no se debe fomentar la enemistad con discursos acusatorios. Debemos presentar la verdad claramente, pero con prudencia y con el Espíritu de Cristo, sin levantar barreras con palabras ásperas, groseras y carentes de simpatía y amor. La verdad, dicha con misericordia, alcanzará la victoria en los corazones sinceros. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17, y a los versículos 16 a 19. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí vemos que además de los judíos, que eran de la misma entidad religiosa que Pablo, si así podemos decirlo, había otras personas religiosas. Es decir, si lo dijéramos hoy, podríamos decir que había otras religiones involucradas en la disputa en la que Pablo estaba tomando parte. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? También sabemos que en el Areópago, además de ser el Tribunal Supremo, también se discutían cuestiones políticas. La filosofía griega, lo sabemos, siempre ha sido una gran enemiga del pueblo de Dios. Pero a pesar de todos estos aparentes impedimentos, ¿rechazó Pablo la invitación? Sabemos que no. Fue allí y predicó. Y el texto dice que proclamó a Jesús y la resurrección. Así que Pablo no estaba castrando el mensaje, sino que lo estaba predicando clara y directamente. Vayamos ahora a los versículos 22 y 23 del mismo libro de los Hechos.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aquí Pablo sigue hablando directamente sin ocultar el mensaje. Algunas personas piensan que es ecuménico predicar a grupos de personas que no comparten nuestra doctrina. Sin embargo, Pablo estaba predicando a personas supersticiosas, muchas de las cuales no creían en la resurrección de los muertos. Pero Pablo no estaba ocultando o disminuyendo el mensaje, ni dejó de mencionar verdades importantes para la salvación de estas personas, como la adoración de imágenes esculpidas. Pasemos ahora a los versículos 29 a 34. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Como dijimos, muchas de las personas que escuchaban a Pablo no creían en la resurrección de los muertos. Y el texto dice que se burlaban de Pablo. Sin embargo, otros querían oír más sobre las doctrinas que Pablo predicaba, y algunos creyeron el mensaje que Pablo dio. Vemos que Dios tiene almas que redimir en todas partes. No podemos negarnos a hablar de las verdades que conocemos cuando se nos pide que lo hagamos. No es ecumenismo llevar este mensaje a personas que están en el error. Ecumenismo es unirse a los que proclaman el error y callar ante él para estar en armonía con los hombres que pisotean la palabra de Dios. Algunas personas usan un texto de la sierva del Señor en Primeros Escritos, página 124, para decir que estamos en el ecumenismo cuando vamos a reuniones donde se predica el error. Pero veamos el contexto de lo que dice la sierva del Señor. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Aquí la hermana White está hablando claramente de ir voluntariamente, como oyentes y no como oradores, a reuniones donde se predican herejías y falsas doctrinas. Ya hemos dicho en otros estudios que esto se aplica a ir a reuniones de la Corporación Adventista y más allá, donde se predica abiertamente el error. Este texto no se aplica a ir a predicar la verdad sin restricciones a grupos de personas que están en el error. El texto continúa: si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. ¿Qué dice el texto que sigue? Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones, en otras palabras, Dios puede enviarnos a estas reuniones para predicar el mensaje genuino y llegar a las almas que le son preciosas y que están perdidas en el engaño. Para libertar a estas almas de estos errores, necesitamos proclamar este mensaje que ha venido a nosotros y que también nos ha libertado. Y para proclamarlo, necesitamos ir y predicar donde quiera que el Señor nos toque predicar.
porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo, para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Tenemos que pedir la guía del Señor en todo. Debemos ser prudentes. No debemos pisar terreno que Dios no nos ha pedido que pisemos. Y si ya hemos dado el mensaje, tenemos que ir a otros que todavía no han tenido la oportunidad de escucharlo. Sabemos que esta unidad que Roma está promoviendo no será dirigida por el Espíritu Santo, sino que será dirigida, como dicen las Escrituras, por espíritus de demonios. Veamos cuán rápidamente se ha desarrollado el ecumenismo desde el tiempo de la Reforma y cómo las iglesias y varias religiones están siendo atrapadas en esta mentira hoy en día y se están corrompiendo en nombre de una unidad sin Dios. Vayamos a este libro que se titula Documentos del Sagrado y Ecuménico Concilio de Trento. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó 95 tesis sobre las indulgencias. El 15 de junio de 1520, el Papa León X firmó una bula amenazando con la excomunión a Lutero. La excomunión se llevó a cabo el 3 de enero de 1521. Esto selló la división religiosa y política de Alemania. Tenemos el movimiento de la Reforma protestante liderado en Alemania por Lutero, en Suiza por Zwinglio, en Francia por Calvino, etc. Roma quiere hacer creer que los luteranos eran una cosa, los calvinistas otra y Zwinglio otra. Pero todos luchaban por una única verdad, aunque lamentablemente no siguieron promoviendo estas verdades. El libro continúa hablando de los diversos intentos de un concilio para unificar a las partes que habían roto con la Iglesia Católica. Desde 1536 hasta 1545 intentaron realizar este primer concilio que se conoció como el Concilio de Trento, y lo interesante viene en esta parte del texto, que dice así: además, en una y otra ocasión, su apertura se vio impedida por la falta de participantes, y los príncipes protestantes se negaron a aceptar la invitación, y en 1539 el concilio fue aplazado indefinidamente. El propósito del Concilio de Trento era hacer volver al seno de la Iglesia a Zwinglio, Calvino, Lutero y a todos los protestantes que habían empezado a descubrir ciertas verdades sobre la palabra de Dios y el comportamiento de la Iglesia Católica. Este Concilio de Trento se conoce también como el Concilio de la Contrarreforma. Su único objetivo era moldear a los llamados herejes de nuevo en el molde de la Iglesia de Roma. Curiosamente, los protestantes se negaron a asistir a este concilio. El 13 de diciembre de 1545, el concilio se celebró a pesar de que los protestantes no estaban presentes. En esta reunión se reafirmó la postura de la Iglesia Católica y se reconocieron como errores las concepciones de los reformadores. Esto es solo un resumen de cómo se celebró este primer concilio. ¿Por qué los protestantes no acudieron a la invitación de este concilio, queridos hermanos? Porque los reformadores, basándose en la palabra de Dios y en la mentalidad profética, sabían que el papado era la bestia del Apocalipsis. Habían visto cómo Roma pisoteaba la ley de Dios, vieron cómo la salvación y el perdón de los pecados se habían convertido en un negocio rentable para ellos, y consideraron que este poder era anatema. Sabían que la intención de Roma no era que se retractaran, sino que se amoldaran de alguna manera a las exigencias de Roma. Desgraciadamente hoy, muchas iglesias protestantes, incluida la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como vemos en las fotos, con Ganun Diop y el propio Ted Wilson, buscan reconciliarse con Roma. Han estado dialogando con Roma desde el Concilio Vaticano II, que comenzó en 1961
y esto se debe a que la mentalidad profética bíblica ha sido dejada de lado. El papado ha pasado de ser anatema e irreconciliable a una entidad armoniosa. Ya no existe una mentalidad que coloque al papado en el lugar profético que le corresponde como la bestia del Apocalipsis, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Solo unos pocos protestantes tienen esta mentalidad profética. Veamos lo que dice el documento del Vaticano II. El Sagrado Concilio se propone fomentar la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones susceptibles de cambio, promover cuanto pueda ayudar a la unión de todos los creyentes en Cristo y fortalecer cuanto pueda contribuir a llamar a todos al seno de la Iglesia. Considera, por tanto, que también debe interesarse particularmente por la reforma y el desarrollo de la liturgia. Mirad, hermanos míos, ¿cuál es la verdadera finalidad de estos concilios? Promover la unión de todos los creyentes en Cristo. No importa a qué confesión religiosa pertenezcas, siempre que creas en Cristo a tu manera. La liturgia, al mismo tiempo que edifica a los que están en la iglesia en templo santo en el Señor, en morada de Dios en el Espíritu, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, fortalece de modo maravilloso sus energías para predicar a Cristo y muestra la iglesia a los que están fuera, como signo levantado entre las naciones, para reunir bajo su sombra a los hijos de Dios dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Nótese que en este párrafo la intención es mucho más abierta para unir a todas las clases religiosas en un solo rebaño, como se describe, sin divisiones, basado en la armonía amorosa y misericordiosa, reconociendo que dentro de cada iglesia hay una parte de la verdad. Y con esta estrategia Roma está desarrollando una serena inquisición. Más de 4 siglos después del primer concilio de Trento, en 1977, un dirigente de la Conferencia General, el pastor Bert Beach, honró al Papa Pablo VI con una medalla de oro. Y años más tarde, con su sucesor, el Papa Juan Pablo II, de la mano, y también en una reunión con el arzobispo de Canterbury, todos estos líderes que están presentes en estos concilios no fueron invitados para dar el verdadero mensaje del adventismo historicista. Fueron invitados para sentarse con estos líderes y hacer acuerdos de paz y armonía, donde no se habla de diferencias doctrinales para no crear desacuerdos. Y para tener esta falsa armonía es necesario bajar los estándares del verdadero adventismo y mezclar doctrinas espurias para acomodarse a los pensamientos de Roma. Este es el verdadero ecumenismo, unirnos en lazos de amistad, degradando la luz que Dios nos ha dado para mantener vínculos con aquellos que pisotean su ley. Esta reunión no está aprobada por las Escrituras. En el camino que lleva a Roma nos enseña que podemos ser amigos y compartir comunión y compañerismo. Aunque no tengamos la misma doctrina, dice, tengamos comunión unos con otros y acompañémonos en nuestras diferentes actividades, aunque no tengamos los mismos pensamientos. Significado y objetivos del ecumenismo, procedente del término griego oikumene, que denota el concepto de mundo habitado. El ecumenismo evoca, históricamente, la visión de una comunidad cristiana que camina unida, a pesar de su diversidad. El ecumenismo emerge como un faro de esperanza y comprensión mutua. Su importancia radica no solo en promover la paz y la cooperación entre las comunidades cristianas, sino también en tender puentes de entendimiento que trasciendan las diferencias doctrinales y culturales. Mirad, hermanos y hermanas, el significado del ecumenismo y el verdadero propósito de este movimiento. En términos generales, podemos decir que los objetivos del ecumenismo reflejan: 1. La aspiración a construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, en la que se celebre y respete la diversidad religiosa. Al buscar la unidad de los cristianos, el ecumenismo, en última instancia,
difunde el ejemplo de la reconciliación no solo entre las confesiones cristianas, sino también en las comunidades de fe que con este ejemplo se inspiran hacia la unidad. 2. Promover la justicia y la paz en un mundo marcado por las desigualdades y los conflictos, movilizando a las personas y a las iglesias para que actúen en solidaridad con los más vulnerables y marginados. Mediante este diálogo, la colaboración en proyectos sociales y el servicio a los necesitados, el ecumenismo traduce sus ideales en acciones concretas que contribuyen al bienestar de todo el mundo habitado. ¿Qué hace ADRA, hermanos míos? ¿No es exactamente lo que acabamos de leer? Promover proyectos sociales en asociación con otras instituciones religiosas, afirmando que hacen el bien al prójimo cuando no se les permite predicar el mensaje. ¿Y qué hacen los líderes con esos jóvenes de los conquistadores? ¿No es exactamente lo mismo? Estos jóvenes son enviados a limpiar calles y playas, alegando que están haciendo un trabajo social digno de las enseñanzas de Cristo, cuando solo están distrayendo a estos jóvenes con acciones que no hacen nada para glorificar la palabra de Dios. Nuestros jóvenes tienen un llamado a llevar el evangelio de la verdad presente, no a ocuparse en sacar basura de la calle y limpiar playas. Esto es una distracción del enemigo. Y para compensarles, después de un día recogiendo basura, se hace una pequeña fiesta para estos jóvenes como recompensa para divertirse con juegos y películas, comer, etc. 3. Y, por supuesto, promoviendo la unidad de los cristianos, no mediante la creación de una iglesia única, sino garantizando que estas confesiones puedan llevar a cabo acciones conjuntas, dando testimonio de unidad. Este es el principal objetivo de este movimiento diabólico: unir al cristianismo en un solo objetivo, en doctrinas comunes. Por ejemplo, para que yo pueda estar unido a otras religiones que tienen creencias diferentes, tendré que esconder las creencias que me separan de ellos. Es decir, ya no puedo decir que el Papa es el anticristo, porque causaría desacuerdos con los que no creen en esta posición. Tendremos que dejar de lado la divinidad de 3 personas, el santuario y el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, la interpretación profética del día por año. ¿Entendéis lo que implican estos pactos, hermanos míos? ¿Y cuál será el resultado de toda esta amistad y compañerismo que el papado, a través del ecumenismo, quiere conseguir? Un día de culto común y persecución del verdadero pueblo de Dios que no acepta seguir los mandamientos de los hombres. Vayamos al diccionario del movimiento ecuménico, donde encontraremos un artículo escrito por Bert Bech, el mismo pastor que entregó una medalla de oro al Papa Pablo VI como representante de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, y que en ese momento era director de Libertad Religiosa y que asistió varias veces a reuniones con los diversos papas que sucedieron al Papa Pablo VI en el Vaticano. Leamos solo algunos párrafos de este artículo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento cristiano conservador, de doctrina mayoritariamente evangélica y que no profesa más credo que la Biblia. Sin embargo, los adventistas del Séptimo Día afirman 27 creencias fundamentales. En otras palabras, dicen que no tienen credo, pero luego pasan a hablar de las 27 creencias, que ahora son 28. Estas creencias no son más que credos creados por hombres, que no corresponden en su totalidad a la fe adventista, muchas de las cuales comparten con otros cristianos, como la Trinidad. Miren lo que escribe: Trinidad, no divinidad. A este paso podemos ver que esta creencia está totalmente basada en el credo católico romano. La salvación solo por la fe en Jesucristo y la autoridad incondicional de la Biblia. También observan el séptimo día bíblico de la semana como sábado. Aquí no hablan del don de profecía y mucho menos de Ellen White.
omitiendo así todas las doctrinas que los separan del resto de las iglesias caídas. Continúa. Como el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, los adventistas del séptimo día creen que deben cuidar con inteligencia tanto su salud espiritual como su salud física. Aspirando a la dieta más sana, se abstienen de ciertos alimentos. Nótese que no menciona ciertos alimentos, no habla de carnes impuras, ni dice nada sobre una dieta libre de carne, porque como sabemos, aparte de que la mayoría de los líderes son carnívoros, no pueden decir nada sobre alimentos que están totalmente liberados para otras iglesias y por lo tanto no son dañinos a sus ojos. La lista solo incluye alimentos que todo el mundo sabe que son malos para la salud, como bebidas alcohólicas y otras drogas, incluido el tabaco. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es miembro del movimiento ecuménico organizado, reconoce a los organismos eclesiásticos que exaltan a Cristo como parte del plan divino para la evangelización del mundo y tiene en alta estima a los compañeros cristianos de otras comuniones que se dedican a ganar almas para Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está representada regularmente a través de observadores o consejeros en el Concilio Mundial de Iglesias y en otras reuniones de la Iglesia. Al mismo tiempo que afirman no ser miembros, recurren a decir que están presentes como observadores. Lo que es peor, están perfectamente contentos de que estas iglesias estén ganando almas para Cristo, cuando sabemos que sus doctrinas son espurias y están llenas de herejías. Antes de seguir leyendo este artículo, veamos si lo que dice este señor Bert Bech es cierto. Veamos si solo están en estas reuniones para observar o si son miembros y colaboradores de estos concilios. Acaban de informarme de que nuestras contribuciones a los concilios mundiales y nacionales de iglesias ascendieron el año pasado a unos $8,000. Al parecer, eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Pueden ver un análisis en la página 160 del folleto del Concilio Anual de 1984. Comunicación. R. W. Nixon es miembro de la Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias. R. W. Nixon es miembro del Comité de Libertad Religiosa del Concilio Nacional de Iglesias. Elizabeth Sterndale, como consultora de la Comisión Médica Cristiana del Concilio Mundial de Iglesias, que se reunirá en esta zona en diciembre. Miren cómo mienten a sus miembros. Y los diezmos que son dados en las manos de estos ministros son dados en las manos del papado para hacer el trabajo del enemigo. Volvamos al artículo de Bert Bech. Durante muchos años, los adventistas del séptimo día han sido miembros de la Comisión de Fe y Constitución del Concilio Mundial de Iglesias, a título personal. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha participado en diálogos con el Concilio Mundial de Iglesias y diversos organismos religiosos y desde 1968 ha estado representada en la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales. Miren, ellos mismos dicen que tienen diálogos con estos diversos cuerpos religiosos. ¿Y para qué son estos diálogos, hermanos míos? Para que se dejen de lado las diferencias doctrinales y haya unidad en los puntos doctrinales comunes. Este es el verdadero ecumenismo. Más recientemente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha estado representada en la conferencia anual de líderes eclesiásticos de los Estados Unidos. Las comuniones cristianas mundiales y varias iglesias han respondido a la invitación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y han enviado observadores a las sesiones de la conferencia general. Incluso llegan a convocar a estas comuniones cristianas de diversas iglesias para que vengan a observar las sesiones de la conferencia general. Miren lo absurdo. La Babilonia que se da dentro de esta institución. Los adventistas del séptimo día reconocen que la verdadera religión se basa en la conciencia y la convicción. En otras palabras,
la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía son inútiles. Es mi conciencia y mi convicción, independientemente de si es correcta o no, lo que me hará apto para el cielo. Ningún lazo egoísta o tradicional debe atar a ningún miembro de la Iglesia a su confraternidad, excepto la creencia de que así encuentra la verdadera conexión con Cristo. Espiritualismo puro, queridos. Encontrar una conexión con Cristo basado en mis sentimientos y mi propia conciencia. Aquí no hay reforma de carácter, no hay justificación por la fe. Para ellos basta con creer en Jesús. Y eso es suficiente para ser salvo, independientemente de lo que creas. Todos vamos al cielo por diferentes caminos. Mis queridos hermanos y hermanas, podríamos pasar aquí muchas horas más presentando pruebas del ecumenismo y alianza de la Corporación Adventista con el papado. Sin embargo, nuestro estudio se ha realizado con el fin de aclarar lo que es realmente el ecumenismo y lo que implica este movimiento. Hay algunas personas que, en su afán por defender la palabra de Dios, están confundiendo el ecumenismo, que es esencialmente la unión de doctrinas y la rebaja de las normas doctrinales, con el evangelismo, que es la predicación de la palabra de Dios, pura y genuina, sin temor a las consecuencias de decir la verdad a las almas que están esperando este mensaje para salir de en medio del error y unirse a las filas del Señor. Vayamos a Obreros Evangélicos, página 346. La obra de Dios se ha de llevar a cabo con poder. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que Dios añadirá a las filas de su pueblo hombres de capacidad e influencia, que desempeñarán su parte en amonestar al mundo. No todos los habitantes del mundo están sin ley y en pecado. Dios tiene muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Hay en las iglesias caídas hombres y mujeres que temen a Dios. Si no fuese así, no se nos ordenaría proclamar el mensaje. Caída es la grande Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Cuando dejamos de llevar el mensaje a estas personas, ya sea en iglesias caídas, en grupos independientes o en una reunión privada, porque pensamos que no hay almas que rescatar en medio de la herejía y la impiedad, simplemente estamos seleccionando por nosotros mismos quién es digno de salvación y quién no. El texto continúa. Muchos de los que tienen corazón sincero anhelan tener un poco del aliento de la vida celestial. Reconocerán el Evangelio cuando les sea presentado con la belleza y sencillez con que lo presenta la palabra de Dios. Hermanos míos, no tengamos miedo de llevar adelante el mensaje del Evangelio. En el temor del Señor iremos de fuerza en fuerza para rescatar a estas almas sinceras que buscan el camino correcto. No hay ecumenismo en predicar la palabra de Dios para rescatar a las almas que anhelan un soplo de vida del cielo, como escribió la sierva del Señor. El mal está en sentarse con los hijos de las tinieblas para dialogar y caminar en unidad, a pesar de las diferencias doctrinales. Como hemos visto a lo largo de este estudio, no podemos confundir ecumenismo con evangelización. El primero es una unión para fomentar el entendimiento y el respeto mutuo entre las distintas confesiones cristianas. El segundo es la predicación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No podemos dejar que el mismo espíritu que gobernaba al antiguo pueblo de Israel, pensando que la salvación era solo para ellos, nos domine y nos convirtamos en exclusivistas, porque Cristo mismo dijo: «Id a todas las naciones,